Indicadores nacionales de la mejora continua de la educación en México, cifras del ciclo escolar 2019-2020. Equipo 1. El octavo y último capítulo presentan los resultados relacionados con el avance en la escolarización de la población, lo cual aporta elementos para determinar en qué medidas el se, avanzan en el cumplimiento de las garantías del derecho a la educación en al menos los niveles obligatorios para todos y todas los ciudadanos, haciendo énfasis en los grupos en situaciones de vulnerabilidad. Octavo capítulo, indicador 6. El primer tema a tratar sería el 8.1.1.1, grado promedio de la escolarización por características seleccionadas según grupo de edad, 2020-2022. Este tema fue sacado del documento Indicadores Nacionales de la Mejora Continua de la Educación en México. Bueno, algo que nos menciona en esta tabla que se presenta es que tiene casi lo mismo que en una tabla relacionada en el 2020. Nos dice que estos últimos habrán nacido entre 1986 y 1995, por lo que al cumplir los 12 años, la obligatoriedad de la secundaria se ha habido establecido en cada año de los jóvenes de este rango. En la tabla se va dividiendo por secciones. El porcentaje en cuestiones de sexo, hombres, mujeres, eh, tamaño de localidad, menor a 2.500 habitantes o mayor a 2.500 habitantes. Grado, región social, muy alto, muy bajo. Hogar donde ingiera, que puede ser indígena o no indígena. Condiciones de ambiente del lenguaje. Con discapacidad o sin discapacidad. Nos dice que hay un porcentaje y se divide en diferentes porcentajes que vienen siendo de 15 a 24 años, de 25 a 34 años, de 55 a 64 años o de 25 años o más o 15 años o más. La mayoría de la tabla se presenta con cifras del 9.5, 8.4, 10, 7.8, 10.5. Muy pocos se vienen siendo del 12 para arriba. Son muy pocos, casi la mayoría es de a partir del 9 para abajo en porcentajes. Bueno, aquí está la tabla 6.1, escuela media de la población por características según un grupo de edad de Campeche. Bueno, este punto fue sacado de los indicadores de la mejora de la continua de la educación, en este caso por estado, en nuestro estado de Campeche. Bueno, en esta tabla, como anteriormente se había comentado en el 8.1.1.1,
nos dice que tiene casi las cifras casi parecidas a las del en región nacional. Bueno, en esta tabla nos igual se divide así como la tabla anterior se divide, de la misma forma se divide, que viene siendo nacional, estatal, sexo mujer o hombre, tamaño de localidad menor a 2.500 habitantes, mayor o igual a 2.500 habitantes, condiciones de marginación municipal muy alta, media, bajo, muy bajo, hogar indígena, indígena, no indígena, condición de HLI, HLI, no HLI, autodescripción indígena, si se considera, no se considera, autodescripción afrodescendiente, si se considera, no se considera, condiciones de discapacidad, con discapacidad o problemas mentales, sin discapacidad o sin problemas mentales. Los porcentajes aquí sí varían bastante, aparte de decir que habían comentado que viene siendo casi lo mismo a la nacionalidad, pero acá sí nos manejan números a partir del 9, a partir del 9.2, 9.8, 10.5, 10.4, 11.3, 11.4. Muy pocos números vienen siendo de 7.3, 6.4, y esos son los porcentajes donde más o menos se reflejan en la nacionalidad, porque como nos contaba, hay porcentajes que son casi lo mismo. Indicador nacional. Población con al menos educación básica, media superior o superior. Entre el 2010 y 2020, el porcentaje de la población de edad de 20 a 24 años con al menos la educación básica terminada se incrementó de un 78.3 a un 88.1. De la misma edad, quienes terminaron la media superior tuvieron un incremento de 44.6 a 58.6. Este incremento reflejó no solo el mayor porcentaje de la población que completó los niveles obligatorios, sino que también reflejó el incremento del promedio de años estudiados en la educación formal, es decir, que más personas pudieron concluir con su educación. Y también dice que una persona de 20 a 24 años tiene la mayor probabilidad o tuvo la mayor probabilidad de haber concluido al menos la educación secundaria que la de un joven en el mismo rango de edad, pero que en el año 2010, es decir, en el 2020 hubieron más oportunidades en cuanto a la educación. Eh, En lo que es el 2020, el porcentaje de la población de 25 a 34 años con al menos educación superior completa fue de un 23.2, lo que representa un incremento con respecto al año 2010, cuando el porcentaje fue de 18.4. Y lo que es la población de 55 a 64 años, cercana a la edad de retiro, el alcance de la educación superior fue mucho menor que el observado entre los conjuntos de población de edad menor. Es decir, que nos da un resultado de que en el 2010 no muchas personas de varias edades pudieron concluir su educación básica, media superior o superior, a diferencia de los que son del año 2020, ellos sí tuvieron más oportunidades de concluir sus estudios. Eso da como resultado que en el 2020 hubo un avance en lo que es la educación. Estos avances logrados en la escolarización de la población han sido significativos en esta última década, en el 2020. Sin embargo, las condiciones de desigualdad de la población mexicana son todavía un reto para que el sistema educativo les asegure a todas y todos el acceso a las escuelas y la permanencia en ellas. ¿Por qué? Porque existe mucha desigualdad, existe más en los que son los casos indígenas, que no se les permite a algunos el acceso a la educación o no tienen como esa facilidad como otras personas. Es por ello que
que no existe, no tienen como que esa oportunidad de terminar sus estudios. En el indicador estatal, a diferencia del indicador nacional, se observan otros resultados. En lo que es el estatal del estado de Campeche, con al menos la educación básica completa, hay un porcentaje más bajo a diferencia del nivel nacional. En lo que es edad de 20 a 24 años, el nacional tuvo 88.1 y el estatal tiene 86.4, es decir, menor en el rango de edad de 20 a 24 años. El estatal fue menos. En lo que es de la edad de 25 a 64 años, tuvo más población a nivel estatal, con un 72.2. Y de 55 a 64 años fue mayor a nivel nacional. El porcentaje fue mayor. El estatal tuvo un 49.7%. Esto quiere decir que a nivel nacional, más personas, más porcentajes de población terminaron sus estudios de educación básica completa que a nivel estatal. Eso es en cuanto a la educación básica. En cuanto a la educación media superior completa, a nivel nacional tuvo un 58.6, a diferencia del nivel estatal que tuvo un 56.4, es decir, el nivel nacional tuvo mayor porcentaje. En cuanto a los años de 25 a 64 años, el nivel estatal fue el que tuvo más, con un 43.1%, a diferencia del nacional que tuvo 41%, y de 55 a 64 años estuvieron iguales. El nacional y el estatal tuvieron un porcentaje del 30%. Estas personas concluyeron la educación media superior, o sea, lo completaron. De hombres y mujeres tuvieron mayor oportunidad de edad de 20 a 24 años en las mujeres, con un 87.4. Del nivel a lo que es en cuanto a lo que es hogar indígena o no indígena, la mayoría fueron no indígenas, que tuvieron como que un porcentaje más alto. Y lo que es el nivel estatal, a diferencia del nivel nacional, se tuvo más un porcentaje más alto en lo que es el nivel nacional para los que concluyeron su educación básica o educación media superior completa. Esta fue por características seleccionadas según un grupo de edad. Bueno, ahora veremos el porcentaje de población de 15 años y más en condición de analfabetismo por entidad federativa entre 2010 y 2020. Primero, las entidades federativas que son más afectadas por el analfabetismo son las que menos tienen concentración de población. Es decir, es cuando hacemos la diferencia entre rural y urbana, ya que nos dice que los lugares que presentan menores porcentajes de población son los que no logran terminar la educación básica y la media superior. Entre estos encontramos a Chiapas con el 14.2% en analfabetismo, Guerrero con 12.3%, Oaxaca 11.8%, Veracruz 8.5%, Michoacán 7.2%,
Puebla con 7.1, aunque nos dicen que entre 2010 y 2020 ha logrado reducir este analfabetismo, pero su reducción no ha sido, sí ha sido significativa, pero no es algo para eliminar el analfabetismo, porque aún hay analfabetismo. En la siguiente gráfica nos presentan el porcentaje de población de 15 años y más en condición de analfabetismo por entidad federativa entre el 2010 y 2020. Por ejemplo, podemos ver que en la Ciudad de México se da el 2.9, a diferencia de Aguascalientes, que tenemos el 1.9. También tenemos el porcentaje de población de 15 años y más en condiciones de analfabetismo por municipio, en este caso de Campeche, en 2020. En la siguiente tabla presentamos la escolaridad media de la población por características seleccionadas según el grupo de edad en Campeche en 2020, en donde tenemos el total nacional y estatal. En el total nacional de 15 a 24 años tenemos el 10.5, de 25 a 34 años el 11.3, de 55 a 64 años el 8.4, 25 más años 9.4, 15 o más años 9.7, a diferencia del estatal, donde vemos que hay pocos cambios. Entre 15 a 24 años el 10.4, 25 a 34 años 11.4, 55 a 64 años 8.2, 25 más años 9.6 y 15 más años 9.7. Ahora tenemos el sexo, mujer y hombre. Mujeres 15 a 24 años 10.5, 25 a 34 años 11.4, 55 a 64 7.6, 25 más años 9.4, 15 más años 9.6. A diferencia del hombre, que vemos que hay cambios y es donde vemos que los hombres tienen más posibilidades sí, 15 a 24 años 10.3, 25 a 34 años 11.3, 55 a 64 años 8.7, 25 más años 9.8, 15 o más años 9.9. Ahora, otro punto o característica que importa dentro de la escolaridad es el tamaño de la localidad, donde vemos que cuando es menor a 2.500 habitantes, vemos que de 15 a 24 años el 9.0 posee escolaridad media. Entre 25 a 34 años 8.9, 55 a 64 años 4.6, 25 más años 6.5, 15 más años 7.1. Y hay cambios drásticos, sinceramente son cambios drásticos cuando vemos que hay mayor habitantes, es lo que se había mencionado
en diapositivas anteriores, que entre más población exista en un lugar, más hay las probabilidades de una escolaridad. Y entre menor población, menor habitantes existan en un lugar, la escolaridad será mínima. Observamos que cuando existe mayor o igual habitantes, que son de 2.500 habitantes, vemos que entre los 15 y 24 años hay el 10.8, 25 a 34 años 12.1, 55 a 64 años el 9, 25 más años el 10.3, 15 o más años el 10.4. Y ahora veremos la condición de marginación municipal. Alta y muy alta, 15 a 24 años, 9.2, 25 a 34 años, 9.2, 55 a 64 años, 4.5, 25 más años, 6.7, 15 o más años, 7.3. Y vemos cuando es medio, bajo o muy bajo la condición de marginación. También hay otros cambios drásticos para la escolaridad. De 15 a 24 años, 10.5. De 25 a 34 años, 11.6. De 55 a 64 años, 8.5. De 25 más años, 9.8. De 15 o más años, 9.9. Ahora, hogar indígena. Cuando el hogar es indígena, vemos que de 15 a 24 años, el 10.1 posee escolaridad, perdón. De 25 a 34 años, el 10.5. De 55 a 64 años, el 5.9. Vemos que baja drásticamente cuando se trata de un hogar indígena. De 25 o más años, 7.6, 15 o más años, 8.1. Ahora, ¿qué pasa cuando no es indígena? Vemos que de 15 a 24 años, el 10.4 posee escolaridad. De 25 a 34 años, 11.6. De 55 a 64 años, tenemos el 8.8, a diferencia de cuando el hogar es indígena, teníamos que ese es 5.9. 25 o más años, el 10. Y 15 o más años, el 10.1. Ahora, en condición de HLI, tenemos que el 15 a 24 años, el 9.7, 25 a 34 años, 9.7, 55 a 64 años, 5.5, 25 o más años, 6.5, 15 o más años, 6.9. A diferencia de no tener esto, de 15 a 24 años, 10.4, 25 a 34 años, 11.5, 55 a 64 años, 8.7, 25 más años, 10, y 15 o más años, 10.1. Ahora tenemos la autoadscripción indígena. Cuando sí es considerada, tenemos que entre
15 a 24 años, el 10.5. 25 a 34 años, 11.7. 55 a 64 años, 7.9. 25 más años, 9. 15 o más años, 9.3. Y cuando no es considerada, entre 15 a 24 años es el 10.3. 25 a 34 años, 11.4. 55 a 64 años, 8.8. 25 o más años, 10.1. Y 15 o más años, 10.1. Ahora, cuando la autoadscripción es afrodescendiente, cuando es considerada, tenemos que entre 15 a 24 años la escolaridad es de 11. 25 a 34 años, 11.7. 55 a 64 años, 9.7. 25 más años, 10.1. 15 o más años, 10.3. Ahora, cuando no es considerada, tenemos que el 15 a 24 años, 10.3. 25 a 34 años, 11.4. 55 a 64 años, 8.1. 25 más años, 9.5. 15 o más años, 9.7. Ahora, cuando entre las características está la condición de discapacidad, tenemos que hay una escolaridad con discapacidad o problema mental. Vemos que de 15 a 24 años solo lo posee el 8.7. 25 a 34 años, 7.9. 55 a 64 años, 6.4. 25 más años, 5.6, perdón. 25 más años, 15 o más años, 5.9. Ahora, si la persona no posee ninguna discapacidad o problema mental, vemos igual que los cambios son drásticos, ya que 15 a 24 años, 10.4 recibe la escolaridad, 25 a 34 años, 11.5. 55 a 64 años, 8.4. 25 más años, 9.9. 15 o más años, 10.1. Y eso no incluye a los que no están registrados en esta tabla. Bueno, una vez hablado sobre el analfabetismo, nos enfocamos al grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más en entidades federativas durante el año de 1950 al año 2020. Para realizar el análisis se tomó en cuenta los estudios o resultados de los censos realizados por INEGI acerca del grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más en las entidades federativas durante el año de 1950 al 2020. En dicho análisis se refleja en la siguiente gráfica, en donde podemos observar la evolución histórica del grado promedio de escolaridad de la población. En un inicio podemos observar que en la gráfica se plantea que al inicio de 1950 el grado promedio de escolaridad no representaba una variabilidad tan marcada entre las entidades. Podemos observar que la variabilidad no es drástica, y podemos decir que la escolaridad media a nivel nacional era de 2 grados. Este cambio persistió y evolucionó hasta las siguientes décadas. Podemos observar que igual en el año 70 la evolución de este indicador no fue de todo homogéneo, es decir, en todo el país no se dio un cambio general, podríamos decirlo, o igualitario.
En el año 2000 las diferencias entre las entidades pues sí fueron mayores, y podemos observar que, enfocándonos en el año 2000 a 2010, el estado de Campeche tuvo un mayor crecimiento en promedio pues del grado de escolaridad, destacando que pues a manera global se logró en el país un crecimiento de 1.1 grados en promedio durante esas décadas antes mencionadas. Y en Campeche pues se logró de manera precisa aumentar lo que es el grado promedio de escolaridad en 1.3 grados, y así sucesivamente podemos observar el de las demás entidades federativas, como es en el caso de Tabasco, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Tamaulipas, Veracruz, dándonos cuenta cómo fue que fueron evolucionando los grados promedios de escolaridad. Profundizando un poco más el análisis de cómo se dio la evolución del grado promedio de escolaridad pues en el estado de Campeche, pues analiza el documento que pues enfatiza dicha información. Dicho documento es el de Prontuario de Indicadores de la Mejora Continua de la Educación en Entidades Federativas, específicamente en Campeche, ¿no?, durante el año 2020. La información recabada nos deja precisar en la siguiente gráfica, en forma de un mapa, la aportación de cada uno de los municipios para el estado en el porcentaje de grado promedio de escolaridad para lograr de manera global el puntaje de 9.7. Específicamente en el año 2020 fue que se reflejó este porcentaje, ¿no?, en el cual pues refleja que la entidad tiene un grado de escolaridad un poco más de la secundaria concluida en sus habitantes. De manera precisa podemos observar cómo Jopenchen, Candelaria, Calakmul, Palizada, Champotón y los demás municipios aportan a lo que es Campeche un porcentaje en el cual es variado, es decir, cada uno tiene un ritmo en el grado de escolaridad, no van al mismo ritmo cada uno, el cual nos hace recalcar que pues a lo largo de los años se ha logrado avanzar la escolarización en lo que es la población, pero no en todos. Es decir, en manera general, en manera nacional, el cambio del grado promedio de escolaridad no ha sido al mismo ritmo, o sea, no todos avanzan de la misma manera. En algunos estados podemos observar que el ritmo es menor o el ritmo recae y pues no se ve un avance. En otros vemos que sí hay un avance, pero no es mayor. Y así sucesivamente, no nada más implica con los estados, sino si analizamos de manera profunda cómo los estados están conformados por municipios, podemos observar que el grado de promedio de escolaridad de cada municipio que le aporta al estado es diferente.